Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo. Veíamos con anterioridad que las palabras tienen poder, sobre todo lo que Dios nos dice. Y veíamos que las palabras tenían poder y todos, cuan más, cuan menos, hemos operado ese poder en nuestras vidas. Muchas veces sin siquiera darnos cuenta. Y veíamos cómo Dios, en su poderosa palabra, nos enseñaba, nos corregía, nos redarguía a todos aquellos que creemos en su palabra. Porque la palabra de Dios, lo que comúnmente conocemos como la Biblia, Dios nos la dejó a nosotros los creyentes. Y veíamos que este poder lo operábamos sin darnos cuenta, tanto hombres como mujeres. Y vamos a ver ahora en lo práctico, cómo hombres y mujeres han hablado y operado el poder de Dios que recibieron en diferentes tiempos. Solo con abrir su boca veían los resultados. Sabían, sabían que habían sido ordenados por Dios para hacer. Vamos a comenzar con Éxodo 3:2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés 3:3 dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Si seguimos leyendo en el relato, nos vamos a dar cuenta en el versículo 6 que dice: Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Lo que aquí estamos viendo es el comisionamiento de un hombre para hacer una tarea que Dios le iba a encomendar con un propósito, y para que la pudiera cumplir a cabalidad, le iba a dar un poder de representarlo a él aquí en la tierra. Dice en el 7, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exaltores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios, sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. 3:10. Ustedes lean todo el capítulo. Por tiempo, yo voy a ir saltando versículos. Éxodo 3:10. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Leyendo este pasaje verán que muestra el llamamiento de Moisés, el comisionamiento ordenado por Dios para este hombre. Dios había visto la aflicción en la que se encontraba su pueblo. Agrega que he oído su clamor. Finaliza con: he conocido sus angustias, y debido a esto dice que descendió para librarlos. Pero ¿cómo lo hará? Si Dios es espíritu. Eso nosotros lo sabemos porque Dios lo dejó escrito claramente en Juan 4:24. Es en este punto donde entra su creación, el hombre o la mujer que responde: heme aquí. Vamos a ver otro relato. Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tipita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Este hombre también había sido comisionado por Dios. Y como veíamos con anterioridad en estudios anteriores, todo lo que hizo Moisés, como abrir las aguas, él lo hizo porque creyó en el llamamiento y creyó en quien lo había mandado. En este relato vemos la misma cosa, vemos lo mismo. Un hombre que fue comisionado por Dios con una tarea de confrontar a los moradores de Galaad y con una causa
que la vamos a ver ahora. Que los moradores de Galaad habían roto los principios de Dios. Lo que aquí estamos viendo son hombres que por su palabra las cosas ocurren. Hombres comisionados por Dios. No pierdan la perspectiva. Aquí estamos viendo en la práctica el poder de Dios. Y en la práctica por hombres que fueron comisionados por Dios y que les dio poder de representarlo para hacer. Y en la medida que avancemos van a entender el porqué. Primera de Reyes 17:8. Como la vez anterior, vayan a sus Biblias y lean todo el capítulo y van a ver cuál era la causa del por qué este hombre había sido comisionado. En el 17:8 leemos: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Qué es lo que hizo Elías? Se negó a ir, no creyó que lo que había recibido, no creyó al que lo había comisionado. No, por supuesto que no. Este hombre siguió lo que Dios le decía. Y si Dios es espíritu, ¿cómo le hablaba? ¿Se han preguntado eso? ¿Cómo Dios le hablaba a hombres como Moisés, como Elías? Por inspiración divina. Elías obedeció y fue, pero la mujer le dijo que no tenía nada. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿En qué se basaban las palabras dichas por Elías? En lo que Dios había dicho, que se fuera a Sarepta, donde había una mujer que lo sustentaría. Y él siguió al pie de la letra lo que Dios le había dicho. 17:14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Él transmite lo que Dios le dijo. Y si Dios es espíritu, lo hizo por inspiración. Con Moisés se presentó en una zarza ardiente, pero Moisés no vio a Dios. Sabía que hablaba con Dios por el poder que se había manifestado en ese lugar. Con Elías, de igual manera, Dios, que es espíritu, por inspiración le dijo y le mandó a hacer una tarea. 17:14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Se cumplió lo que Dios le dijo, que una mujer lo sustentaría? Claro que se cumplió, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Primera de Reyes 17:16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. No lo había dicho, no lo había dicho Jehová, no lo había dicho Dios, lo había dicho Elías. Había transmitido lo que había recibido de Dios. ¿Entienden ahora por qué las palabras de un hombre comisionado por Dios tienen poder? Porque hay alguien que lo respalda, hay alguien que está con él. Nota en la constante: Elías había sido mandado por Dios y Elías obedeció, habló, dijo, comunicó a Acab lo que Dios le había dicho. Luego con la mujer de Sarepta hace lo mismo. Habla, dice, comunica lo que Dios le había dicho. No dudó ni vaciló, sino que actuó, porque creía que era fiel el que le había mandado y el que le había hablado. Y la bendición de Dios fue tanto para él, por su obediencia, como para la mujer, porque ambos, los dos, obedecieron e hicieron. Elías obedeciendo a Dios y transmitiendo lo que había recibido de Dios, hablando, y la mujer por hacer, por obedecer, por decir: heme aquí. Más adelante en este relato, el hijo de la mujer que había hospedado a Elías muere, y Elías habla con Dios.
Cuando yo hablo con Dios, hablo así como estoy hablando con ustedes, con mis sentidos. Pero dentro de mi hablar hay pensamientos humanos. Por tanto, Dios a nosotros nos dio su Espíritu, para que por medio del Espíritu Santo nosotros demos gracias bien, hablemos secretos divinos con Dios. Pero me estoy adelantando. Primera de Reyes 17:21. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que haga volver el alma de este niño a él. Aquí nos encontramos con la palabra clamó. Y esta palabra ha llevado a la gente, a las religiones, a caer en el histrionismo. Actúan, son actores, porque creen que clamar es gritar. Creen que clamar es levantar los brazos, fruncir el ceño, porque están tan compenetrados o son tan espirituales que les duele. Mentira. Yo les voy a explicar por qué. Esta sola palabra ha ocasionado que en algunas religiones practiquen el clamar con lamentaciones, con súplicas lastimeras, pero en hebreo este versículo la palabra es invocó. ¿Cómo yo invoco a alguien? Pienso en alguien, y ese alguien es Dios. Y entre estas palabras y su significado hay una gran diferencia. Y esto ustedes lo pueden encontrar en cualquier diccionario, no necesariamente en un diccionario bíblico. Clamar, pedir o requerir una cosa con vehemencia o desesperación, quejarse con gritos pidiendo favor o ayuda. Y eso es lo que hacen las religiones. Claman por los sentidos. Pero aquí la palabra en este versículo de que clamó es invocó. ¿Y qué significa la palabra invocar? Llamar a alguien, en especial un poder superior, para pedir auxilio o protección, pedir auxilio mental o oralmente a alguien, en especial a divinidades o personas sagradas. Cuando yo invoco a Dios, yo le digo: Padre, heme aquí, Padre esto, Padre lo otro, porque es mi Padre que me escogió desde antes de la fundación del mundo, me adoptó como su hijo. Y esa es la facilidad que yo tengo y que tienen ustedes los creyentes para hacer. Volvamos con Primera de Reyes. Reyes 17:22. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. 17:24. ¿Cuál fue el provecho de todo esto? De que Elías obedeciera y concurriera a la casa de la mujer de Sarepta obedeciera y siguiera la guía dada por el varón de Dios, por Elías, y ella le dio alimentación, siguió su guía, no le faltó a ella ni al niño, pero el niño había muerto. Y este varón de Dios invocó a Dios e intercedió por este niño y por esta mujer. Y el resultado fue este, 1 Reyes 17:24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Dice que la palabra de Dios es verdad en la boca de Dios? No, dice que es verdad en la boca de Elías. Y puedes seguir leyendo cómo Elías siempre habló y Dios lo respaldó. 1 Reyes 18:1. Pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el año diciendo: ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la tierra. ¿Obedeció Elías? Sí. Y yendo Elías por el camino se encontró con Elías. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro. Otra palabra, postrar. Piensan que es enterrar la cabeza. ¿Sabes? Es una venia. No es más que eso. Se someten al señorío del que tienen al frente.
no significa arrodillarse. Por eso el adversario ha sido astuto. Ha tomado ciertas palabras, como invocar, como clamar, y la ha pervertido, llevando a la gente al error. Entonces la gente piensa que clamar es hacer todo lo que mencionamos con anterioridad y piensa en que postrarse es tirarse al suelo. Craso error. No es así. Porque yo me someto al liderazgo. Mire, piénsenlo por los sentidos. Con mi padre nunca me tuve que arrodillar, mi padre carnal, mi papá. Nunca me tuve que tirar al suelo, arrodillarme, gritar en altavoz, poner cara de sufrimiento, lastimero, para que mi padre me diera un pedazo de pan. Mi papá carnal. Si yo pienso que Dios sí quiere que yo haga todo eso, es que mi padre era mejor que Dios. ¿Se dan cuenta? Si con mi papá carnal yo no necesitaba nada de eso para que mi papá me supliera mis necesidades, con Dios menos. Lo que Él quiere es un corazón constrito, un corazón entregado, un corazón obediente, un corazón que se somete a la voluntad de Dios, porque Dios escudriña los corazones. Yo puedo postrarme, gritar, patalear, lastimeramente, no sé, haciendo todo lo que las religiones hacen, pero si en mi corazón, en lo más profundo de mi corazón, el cardia, yo no me someto a Dios, no sigo haciendo su voluntad, todo lo demás es paja, no sirve. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Si yo dijera estas mismas palabras a las religiones hoy día, ¿cuál sería la respuesta? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Seguiréis a Dios nuestro Padre o seguiréis a los ídolos mudos? Y como vimos con anterioridad, un ídolo no necesariamente es una estatuilla, son pensamientos, todo lo que yo ponga antes que Dios, incluso familia, hijos, esposa y todo lo demás. Cualquier cosa que yo ponga por sobre Dios es un ídolo. ¿Qué responderían? Este pueblo no responde palabras, se quedó callado. ¿Se entiende ahora por qué Dios había mandado a Elías a proclamar en contra del pueblo de Galaad? Por la idolatría que practicaban. No debemos perder de vista que tanto Elías como la gente de Galaad eran o se decían siervos del Dios Altísimo. Primera Reyes 18:22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y aquí sigan leyendo todo el relato. Ponen entredicho a todos aquellos que se decían líderes, pero que estaban errados, estaban siendo idólatras, y les da, no es una apuesta, sino que ponen la balanza cuál de los dos dioses, el ídolo o nuestro Padre para nosotros, o para Jehová, como era para ellos que eran siervos, respondería a lo que había dicho. Primera de Reyes 18:24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho, bravo. Es lo mismo que ocurre hoy día. Oye, que canta lindo, como adora. Porque así lo llaman. El cantar es adorar. ¿Y Dios qué dice en su palabra? Que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu. Lo repite dos veces. Y para Dios, repetir dos veces una sola palabra es establecer lo que Él ha dicho. Porque Dios busca adoradores que le adoren. Dos veces, lo establece. Que le adoren tres veces, en espíritu y en verdad. Adoradores, adoren, ¿se dan cuenta? Y tres veces es estar completamente completo.
No hay nada más que poner sobre eso. Se ha completado el círculo. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Sigan leyendo lo que pasó con los adoradores de Balaad en el 1826. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Balaal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, responde, porque no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. ¿A cuánto han visto saltando en los templos? Y no tienen respuesta. ¿Por qué será? La constante en este pasaje es un hombre comisionado por Dios para confrontar a un pueblo que se había dejado dominar por la idolatría y por falsos líderes espirituales, y un siervo que le creyó a Dios. ¿Les parece parecido a lo que el mundo vive hoy? ¿Cuántos ídolos existen hoy? ¿Cuántos de estos ídolos gobiernan la vida de las gentes? Les mostraré solo algunos. El más recurrido es la religión. Sí, el ídolo es la religión, porque ustedes van con la sana doctrina y le dicen: ¿sabes? Jesucristo no es Dios, porque Jesucristo padeció 60 horas de tortura y para poder torturarlo tenían que verlo, pero Dios no lo ven porque es espíritu. Lo colgaron de un madero. Para clavarlo y colgarlo de un madero tenían que verlo, tenían que tocarlo. Y Dios es espíritu. Un espíritu no se ve, no se oye, no se huele. Murió en la cruz, entregó su espíritu y le dijo al Padre: consumado es. Porque él hablaba con su Padre. No clamaba ni gritaba, aún en esa aflicción. No hizo nada de eso. ¿Por qué lo hacen las religiones hoy día? Porque priman por sobre la voluntad de Dios. ¿Y por qué la religión? Porque esta es la que más ídolos ha presentado a la gente, seduciéndola. Por ejemplo, convenciendo a sus seguidores que Jesús es Dios, llevando a la gente a adorar la creación y no al Creador. Ha levantado ídolos musicales y ustedes lo pueden ver. Oye, hay un gran evento cristiano. Van a estar los Juanito Pérez y van a tocar. ¿Y dónde está la palabra? ¿A quién van a glorificar? Esa religión es un ídolo para todos aquellos jóvenes que van a gritar y a saltar y a gritar amén. Es un ídolo, está por sobre la voluntad de Dios, que Dios pide. Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Grupos de gente que les van a adorar a los lugares altos donde se instalan, porque el grupo musical no se instala al nivel ni bajo, se instala alto. Y la gente, como veíamos anteriormente, va a adorar al lugar alto. Y puedo seguir, pero les dejo trabajo a ustedes. Encuentren el lazo al adversario, practiquen el deshacer las obras infructuosas de las tinieblas, sacándolas a la luz de sus mentes primeramente y de las gentes que las rodean. Y no olviden que las palabras tienen poder. Si ustedes están haciendo la voluntad de Dios, si ustedes han sido comisionados por Dios, se han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos, si ustedes recibieron la promesa de Dios que le inspiró a Joel, que hablarían en lenguas, que harían visiones, que profetizarían, háganlo. Si ustedes hacen todo eso, tengan plena seguridad que lo que ustedes digan, Dios lo va a respaldar. Dios lo va a respaldar porque ustedes lo comisionó. ¿Y sabe para qué lo comisionó? Para ser embajadores, representarlo aquí en la tierra. Si un hijo va a cualquier lugar, va en representación de su padre. Porque el padre lo comisionó a él para que lo hiciera. Así somos nosotros. Somos comisionados por Dios para hacer. Y nuestras palabras tienen el respaldo del que nos ha enviado. ¿A qué nos ha enviado Dios? A reconciliar al hombre con Dios.
A eso nos ha comisionado y para eso nos ha dado poder de representación. Y como vamos a ir en medio de lobos, que así está escrito, nos dio una armadura. Vístanse de la armadura. Porque las palabras que yo diga van a tener poder. Y no olviden que las palabras tienen poder, tanto para bendecir como también para maldecir, para salvar o para condenar. Así que cada uno de nosotros tiene que estar muy claro y estar muy afianzado en la palabra de Dios para no caer en condenación ni salirse de los linderos de la palabra que Dios nos ha inspirado. Así que Dios los bendiga, escudriñen las escrituras, escudriñenla y escudriñenla. Y no le crean a aquellos que les digan que no lo hagan. Dios les bendiga.